Bueno, buenos días, mi nombre es Jefferson y vamos a resolver el taller de la estética. Bueno, vamos a empezar con qué es la estática. Estática, qué pena si lo acabo de decir mal, dice estética, pero no es estática. La estática es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas, que también analiza las cargas. Estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. La estática sale gracias a la primera ley de Newton, que implica, acá lo tengo escrita, que implica la red de la fuerza y el par neto, también conocido como momento de fuerza, de cada organismo del sistema, que es igual a cero. De esta limitación puede derivarse cantidades como la carga o la presión. La red de fuerzas de igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio y el par neto es igual a cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio. ¿Qué sería el siguiente? Tenemos aquí nuestro gráfico, ahorita les enseño qué es lo que acabo de hacer, este es nuestro gráfico, entonces les voy a explicar el ejercicio. Calcular la fuerza que debe ejercer el sujeto para mantener en reposo el cuerpo de 20 kilogramos. Es decir, calcular la fuerza que ejerce este sujeto para mantener en reposo esta vaina, esta polea que pesa 20 kilos. Entonces, lo primero que hay que saber es que no... Perdí lo subo un poquito. Lo primero que hay que saber es que no podemos confundir una cosa o sea, no podemos confundir la masa con el peso. En esta ocasión tendremos que trabajar con peso. ¿Cómo sacamos el peso? Bueno, pues el peso es igual a masa por gravedad, siempre trabajando con peso, no con gravedad. Tiene que ser inverso. Entonces, el peso, que ya lo conocemos, es de 20 kilogramos, y la gravedad la vamos a trabajar con 10 metros por segundo cuadrado. Esto nos tiene que dar igual a 200 newton, porque 20 por 2, 200. Entonces, no trabajamos con kilos, sino con newton en nuestro cuerpo que tenemos que mantener en reposo. No nos olvidemos que los kilogramos que decimos tenemos que convertirlos a 200 newton y nos tenemos que olvidar de una vez por todas de la masa. O sea, ya la masa para nosotros no existe. Bueno, lo siguiente que haremos es el diagrama del cuerpo. Bueno, para que no lo que copiar por el profesor, este es el ejercicio que realicé, estos son los que escribí para poder expresarme bien ante el video. Entonces haremos el diagrama del cuerpo libre. En este diagrama encontramos una sección de nuestro dibujo. Nos quedamos con la sección que marcamos. Es decir, no sé, está aquí, cortamos por aquí. Aquí están los 200 nitros que convertimos. Esta es la noción con lo que nos vamos a quedar. Este de acá adentro. Entonces, lo que tenemos que analizar es esta pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos ahí? Tenemos que identificarlas. Entonces, las fuerzas. Vamos a decir que los que apunten para arriba, las fuerzas que apunten para arriba, las vamos a poner siempre en positivo. Y las que apunten hacia abajo, como en el caso del 200 newton, va a ir en negativo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? La primera fuerza es la de la polea y la segunda es la del sujeto. ¿Qué hace esta polea? Lo que hace la polea es que se reparta el peso de los dos, o sea, de los dos sujetos que lo están analizando, que en este caso la polea y el personaje. Esta polea lo que hace es que se reparta por igual el peso. Es decir, que ni este carga más y este tampoco carga más. Los dos van por igual y la hacia abajo pues es de 200. Bueno, esto ya vamos avanzando. Entonces primero lo que tenemos que hacer, la primera ley de Newton es tenemos que saber si el cuerpo está en reposo. Y esto es sí, el cuerpo está en reposo. Entonces la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. Es decir, esto que te estoy haciendo acá, que F, o sea, la fuerza 1, que esta fuerza más esta fuerza nos va a dar igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces sería F más F menos 200.
nos tiene que dar igual a 0. Entonces hacemos ya el procedimiento. F más F igual a 2F menos 200 es igual a 0. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que pasar esto, ya se lo explico mejor, que acá me he enredado un poco. Por acá tengo, acá lo tengo. Pues en este que la tengo, voy a anotar. Al segundo miembro. Ah, bueno. Entonces, este 200 lo tenemos que pasar al segundo miembro. Entonces quedaría 2F menos 200 lo pasamos al segundo miembro. 0. Bueno, el 0 como que se me ha perdido. Bueno, en todo caso, entonces otra vez repitamos porque ahí mientras que el 0, bueno, entonces F más F menos 200 es igual a 0, entonces hacemos la sumatoria, F más F es igual a 2F, que esto me tiene que dar 2F menos 200, entonces esto es igual a 0, y entonces tenemos que pasar este 200 al segundo, al segundo miembro. Esto nos va a dar igual a F es igual a 200 sobre 2, que es la fuerza, entonces sería igual a 100 newton. Entonces, ¿por qué? Porque 200, si lo dividimos en 2, nos va a dar 100. Entonces está la fuerza que está ejerciendo, que serían 100 newton. Y bueno, hasta aquí sería esta explicación de la estática. Entonces quiere decir que esto es un valor igual a 100 newton de fuerza. Entonces, espero que hayan entendido, profe. Y si no, pues esperaré esas observaciones y las intentaré corregir. ¿Y yo?